Mientras toda la atención está centrada en Tilikum y Blackfish, con SeaWorld y sus seguidores criticando la película, la muerte de uno de sus otros entrenadores por una orca nacida y criada en SeaWorld parece estar pasando desapercibida. Al defender las acciones de Tilikum, el triste día en que Dawn Brancheau murió, SeaWorld había indicado, como se demuestra en la película Blackfish, que parte del daño psicológico causado a Tilikum ocurrió mientras estaba en Sealand y no bajo su responsabilidad. Esto es cierto, pero ¿cuál es la excusa para Quito? Si SeaWorld hubiera reaccionado de la misma manera que lo hicieron tras la tragedia de Dawn, ella todavía estaría aquí. Los entrenadores habrían salido del agua. En su lugar, sacaron a los entrenadores del agua por un día. Luego los volvieron a meter. Para entender por qué Quito mató a su entrenador, es necesario comprender la situación que SeaWorld creó en Loro Parque. ¿Por qué crearon tal desastre trágico y triste? Solo lo saben ellos. Quito fue uno de los 5 orcas nacidos de Kalina. Kit fue el primero en nacer en 1993, Keto en 1995, un bebé nacido muerto en 1997, Tuar en 1999 y Skyla en 2004. Era hermano completo de Kit, cuyo padre era Kotar, y medio hermano de los otros. También era medio hermano de Takara, cuya madre, Kasatka, también se apareó con Kotar. Como el acervo genético es tan pequeño en SeaWorld, también era tío de Trua, Kohana, Halin, Kalia y Sakari. Cuando era muy joven lo apodaron Punk, probablemente porque su madre estaba permanentemente embarazada o lidiando con otros crías. Su hermano mayor había sido trasladado a los 18 meses para permitir que su madre tuviera a Keto. Kit estaba muy deprimido, pero fue acogido por Haida II. Se decidió que, a los 3 años y medio, Keto sería trasladado de Orlando a San Diego para corregir su comportamiento, por lo que también fue separado de su madre y trasladado a otro parque. A los 5 años, Kit también fue trasladado a San Diego, donde se reunió con el hermano que nunca había conocido. Ambos se llevaron muy bien, aunque Quito era un poco brusco con él. Lamentablemente, su estancia en San Diego fue breve y fue trasladado a Ohio por un corto tiempo, y luego a San Antonio. Mientras tanto, en el año 2000 en Orlando nació otro joven macho en el parque, hijo de Taima, quien tuvo que ser separado casi de inmediato de su madre, quien lo atacaba constantemente. Tekoa estaba cerca de Kalina, y en 2004 ambos fueron trasladados a San Antonio, donde su amistad se desintegró cuando otras orcas reclamaron a Kalina como su amiga. En San Diego, la sobrina de Quito, Kohana, nació de Takara. Al principio, parecía muy tímida, pero los dos se volvieron inseparables, y a la edad de 2 años, ambos fueron trasladados a Orlando. Esto probablemente se debió a que Takara, siendo hija de la orca dominante, era la princesa de San Diego y podía hacer lo que quisiera con la protección de su madre. Estaba muy mimada y le gustaba molestar a las otras orcas. Después del traslado, tuvo que ajustarse a una nueva estructura social, pero se adaptó bien. Skyla, la medio hermana de Quito, también fue separada de su madre Kalina a la temprana edad de 2 años, ya que se consideraba que era lo suficientemente independiente. En 2006, estas 4 orcas fueron consideradas excedentes y fueron enviadas al Loro Parque en un préstamo de cría de 25 años con la condición de que cualquier cría perteneciera a SeaWorld. Entrenadores de SeaWorld fueron enviados con ellos para ayudar a los entrenadores del Loro Parque. ¿Por qué SeaWorld envió a estas orcas en particular? Es algo que solo ellos saben. Todos, incluyendo SeaWorld, saben que las orcas viven en grupos matriarcales, incluso en los falsos grupos que crean en sus tanques. Saben que siempre hay una orca mayor y dominante que mantiene el orden en la piscina. Enviaron a estas 4 orcas jóvenes en un préstamo de cría, sabiendo que no había nadie con quien reproducirse, aparte de ellos mismos, y sabiendo que no había una matriarca para mantener el orden. Crearon un grupo de jóvenes disfuncionales, separados de sus madres y familias, sin nadie que los ayudara a desarrollarse o socializar adecuadamente. En el momento en que se anunció el préstamo, en diciembre de 2005, Jacobs dijo públicamente que había un arreglo financiero, pero se negó a dar detalles. Lo que estaba claro era que SeaWorld estaría profundamente involucrado en la gestión de sus orcas desde el momento en que llegaron en febrero de 2006. El personal de SeaWorld supervisaba su cuidado y entrenamiento en Loro Parque,
y Brian Rokiach, un entrenador senior de SeaWorld San Diego, supervisaba la sesión de entrenamiento en la que murió Martínez. Su declaración ante el tribunal puede verse aquí. Cuando se le preguntó a Fred Jacobs si la muerte de Martínez debía considerarse relevante para las conclusiones de OSHA sobre SeaWorld y la seguridad de los entrenadores, respondió: Loro Parque es una institución zoológica independiente y muy respetada con sus propios protocolos. Como está en las Islas Canarias, sin embargo, no está sujeta a OSHA. Debido a que estamos impugnando las citaciones de OSHA, no podemos discutirlo más, excepto para reiterar que sus acusaciones reflejan una falta fundamental de comprensión de los requisitos de seguridad para cuidar a estos animales. Hacer esta declaración sabiendo que estas eran orcas de SeaWorld bajo el cuidado de SeaWorld es asombroso. Tan pronto como ocurre un incidente, ya no están bajo el cuidado de SeaWorld. Sin embargo, todos sabían que sí lo estaban. Para asegurar el éxito de Orca Ocean, SeaWorld había entrenado a un grupo de entrenadores de Loro Parque en sus parques de Orlando y San Antonio. El veterinario de SeaWorld, James McBain, también visitaba regularmente y tenía llamadas de conferencia quincenales. Además, SeaWorld podía monitorear a las orcas a través del equipo de vigilancia del Loro Parque. Brad Andrews también volaba al menos 2 veces al año. Cuando el supervisor asignado de SeaWorld estaba ausente por cualquier motivo, SeaWorld rotaba un reemplazo temporal. En septiembre de 2006, Don Brancho asumió una rotación temporal en Loro Parque, llegando para cubrir a Mark Gallen. Orca Ocean se inauguró oficialmente el 17 de febrero de 2006 con una gala a la que asistieron el presidente de Loro Parque, Wolfgang Kiesling, August Busch III, entonces presidente de Anheuser-Busch InBev, propietario de SeaWorld en ese momento, y Adán Martín, entonces presidente de las Islas Canarias. El primer espectáculo abierto al público se celebró el 17 de marzo de 2006, pero surgieron problemas con las nuevas piscinas. Habían sido recubiertas con un producto llamado Metflex, que no se había adherido correctamente. Tanto Metflex como Loro Parque se culpaban mutuamente por el problema. Una semana después de la inauguración, con el estadio lleno, las 4 orcas aparecieron en el área trasera con tiras de Metflex colgando de sus bocas y pintura de la piscina manchando sus hocicos. El parque tuvo que cerrar y las orcas fueron sometidas a procedimientos de endoscopia para asegurarse de que no tenían Metflex en sus estómagos. Como se ve en los videos, Quito no estaba muy impresionado con la situación. Las 4 orcas jóvenes luchaban por llevarse bien y encontrar su lugar en los nuevos grupos artificialmente creados. Las tensiones eran extremadamente altas. En un intento por entender a las orcas, el entrenador Martínez llevaba un cuaderno en el que registraba sus comportamientos, lo que da una idea de la vida en el tanque. En relación con Kohana, anotó: volvió a sentirse insegura cuando estaba separada, sola, tanto en los espectáculos como en las sesiones. A finales de septiembre, Martínez notó que las vocalizaciones y la actitud de Kohana habían mejorado, pero que siempre tiene altibajos en su temperamento. También documentó algunas de las tensiones sexuales en la piscina. Quito está obsesionado con controlar a Kohana, no se separa de ella, ni siquiera en los espectáculos, escribió. El 2 de septiembre de 2009, Martínez anotó que Brian Rokiach, entrenador supervisor de SeaWorld en Loro Parque en ese momento, tuvo un pequeño incidente con Quito en la primera hora de la mañana, y que fue un muy mal día para Quito. El 12 de septiembre, Martínez escribió: todos los animales están mal. Día seco para Kohana. A veces, las tensiones entre las orcas se hacían muy evidentes. Durante un espectáculo en el verano de 2007, Tekoa estaba actuando cuando Quito irrumpió en la piscina de espectáculos, lo embistió y luego lo persiguió. Después de que los entrenadores recuperaron el control, continuaron el espectáculo con Tekoa, a pesar de que la sangre era visible en sus heridas. La última imagen que el público vio fue el escenario cubierto de la sangre de Tekoa. Hubo muchas lesiones en la piscina, ya que las orcas intentaban crear un grupo sin la guía ni la seguridad de sus madres. Skyla también resultó herida tras un ataque de Kohana. El ataque de Quito no fue el primero en el parque. En octubre de 2007, Loro Parque estuvo a punto de perder a una entrenadora. Claudia Volhard, de 29 años, estaba trabajando en una sesión de entrenamiento con Tekoa, que pesaba unas 3.000 libras en ese momento,
bajo la supervisión del entrenador senior de SeaWorld, Steve Eibel. Volhard, quien se había transferido a Orca Ocean desde el delfinario del Loro Parque, estaba teniendo problemas para practicar el empuje de pie, un comportamiento en el que la orca presiona su hocico contra el pie del entrenador y lo impulsa a través de la piscina, ya sea por debajo del agua o sobre la superficie. Después de varios intentos fallidos, Tekoa agarró el brazo de Volhard y la arrastró al fondo de la piscina. Luego la llevó hacia la puerta de acero entre la piscina de espectáculos y las piscinas traseras, comenzando a golpearla contra ella. Sonó la alarma de emergencia y Eibel gritó para que el personal trajera la red, ya que las orcas habían sido entrenadas para nadar lejos de la red. Esto distrajo a Tekoa momentáneamente, lo que permitió a Eibel sacar a Claudia del agua y comenzar a practicarle RCP. Incluso mientras se realizaba la RCP, Tekoa seguía intentando alcanzarla mientras yacía en la plataforma junto a la piscina. Boyard fue llevada a una oficina cercana, donde le cortaron el traje de neopreno que estaba cubierto de marcas de mordidas y sangre, y luego fue trasladada en ambulancia a la unidad de cuidados intensivos del hospital en La Laguna. Eventualmente, Claudia Volhard se recuperó de un pulmón perforado, una fractura en el antebrazo en 3 lugares y varias laceraciones. Tras el incidente, las actividades acuáticas fueron suspendidas durante 6 meses y nadie más pudo entrar al agua con Tekoa. A pesar de esto, después de su recuperación, Volhard continuó trabajando en Orca Ocean. Skyla también comenzó a manifestar su frustración con los entrenadores. En la primavera de 2009, durante un espectáculo público, Skyla, una orca hembra de 5 años, comenzó a empujar a su entrenador alrededor de la piscina y contra la pared de esta. Poco después, se implementaron protocolos especiales para Skyla, similares a los que se habían puesto en práctica para Tekoa después del incidente de 2007. Estos incluyeron límites en el trabajo acuático y la restricción de que solo los entrenadores senior trabajaran con ella. Ahora, solo Kohana y Keito podían participar en actividades acuáticas. En 2009, con la Navidad acercándose, Martínez fue seleccionado para actuar en el espectáculo navideño junto con Brian Rokeach de SeaWorld San Diego. El día fatal, el 24 de diciembre, Martínez y Rokeach, junto con otros 5 entrenadores de Orca Ocean, realizaron una sesión de práctica matutina con Keito, que trabajaba solo en la piscina de espectáculos, mientras las otras 3 orcas permanecían en las 2 piscinas traseras. Se sabía que a Keito le gustaba estar al tanto de lo que sucedía con las otras orcas, en lugar de actuar solo. En el diario de Martínez se registró un incidente en septiembre cuando Keito, tras un recorrido, fue visto vocalizando y nadando rápidamente alrededor de la piscina una vez que el entrenador se bajó. Durante ese día fatídico, Rokeach trabajaba desde el escenario de la piscina de espectáculos mientras Martínez entraba al agua. Keito comenzó bien, pero luego Martínez intentó realizar un comportamiento llamado Spy Hop, donde se coloca de pie sobre el hocico de Keito mientras éste eleva su cuerpo verticalmente desde el agua. Keito se inclinó ligeramente mientras subía, lo que provocó que Martínez cayera. Debido a que el truco no se ejecutó rectamente, Keito no fue recompensado. Poco después, Martínez intentó otro Spy Hop. Nuevamente, Keito salió torcido y Martínez respondió con un LRS, un escenario de refuerzo mínimo, en el que el entrenador da una respuesta neutral de 3 segundos sin recompensar al animal. Para intentar corregir el comportamiento de Keito, lo llamaron a un borde poco profundo en el lado opuesto de la piscina, donde otro entrenador lo recompensó con 2 puñados de pescado. Según el informe del incidente, Keito parecía estar calmado. Martínez luego le dijo a Rokeach y a los demás que iba a montar a Keito hacia el fondo de la piscina y hasta el escenario, una secuencia llamada Haul Down into Stage, Haul Out. Sin embargo, en el camino hacia abajo, Keito fue demasiado profundo y cuando se acercaba al fondo de la piscina de 12 metros, Martínez abandonó la maniobra y le pidió a Keito que siguiera su mano con el hocico. Ambos subieron lentamente a la superficie. Esta vez, Keito respondió de manera extraña. Según el informe del incidente, Keito emergió con Alexis y parecía calmado, pero se colocó entre Alexis y el escenario. Martínez esperó a que Keito se calmara y solicitó una llamada al escenario mediante un tono submarino.
Quito respondió y nadó hacia Rokiach, quien estaba en el escenario, pero Rokiach notó que Quito parecía no estar completamente bajo control y mostraba una mirada algo inquieta. Rokiach decidió no ir a buscar un balde de pescado y, en su lugar, pidió a otro entrenador que lo trajera. Utilizó un objetivo manual, una de las conductas más simples que aprenden las orcas en los parques marinos, para enfocar a Quito. Cuando Rokiach sintió que Quito estaba más bajo control, le pidió a Martínez, que había estado esperando pacientemente cerca del centro de la piscina, que nadara lentamente hacia la rampa que conectaba la piscina de espectáculos con las piscinas traseras. Sin embargo, mientras Martínez empezaba a nadar, Quito lo notó y comenzó a inclinarse hacia él. Al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, Rokiach dio a Quito otro objetivo manual. Esta vez, Quito lo ignoró. Quito fue tras Martínez, lo empujó con el hocico hacia el fondo de la piscina y lo golpeó violentamente. Según el testimonio de Rafael Sánchez, asistente del supervisor de Orca Ocean, el animal se movió hacia él, lo golpeó y jugó violentamente con su cuerpo. Rokiach y los otros entrenadores intentaron intervenir, pero una orca de 6.600 libras es prácticamente incontrolable en su entorno. Rokiach golpeó el agua y sacudió el balde, señales para que Quito regresara. Al principio Quito no respondió, pero tras un segundo intento, dejó a Martínez en el fondo de la piscina y subió a la superficie sin él. Rokiach activó la alarma de emergencia. Quito tomó una bocanada rápida de aire, volvió por Martínez y subió a la superficie con su cuerpo inerte sobre su hocico. Mientras tanto, los entrenadores luchaban por sacar a las otras 3 orcas de la piscina de espectáculos y asegurar la puerta entre las piscinas. Finalmente, Rokiach y otro entrenador se sumergieron para sacar a Martínez del fondo de la piscina. Estaba inconsciente y sangraba por la nariz y la boca. Rokiach, visiblemente afectado, comenzó a practicarle RCP inmediatamente. Se utilizó un desfibrilador y Loro Parque llamó a una ambulancia, pero Martínez nunca fue revivido. Loro Parque emitió una declaración calificando la muerte de Martínez como un desafortunado accidente, y sugirieron que la causa probable fue asfixia debido a la compresión de su pecho. Sin embargo, el informe de la autopsia reveló un escenario diferente. La causa inmediata de muerte fue un edema pulmonar, y la causa fundamental fue asfixia mecánica debido a la compresión y aplastamiento del abdomen torácico, con lesiones en los órganos vitales. El examen post-mortem no solo reveló múltiples fracturas, toda la caja torácica anterior, esternón, costillas y otras lesiones, como pulmones magullados con desgarros en la pleura y un hígado con una gran rotura, sino también las marcas de mordeduras del animal. Según el informe, las marcas redondeadas del examen externo son compatibles con las huellas de los dientes de una orca. La morfología puede haberse reducido parcialmente debido al traje de neopreno que el personal llevaba durante la jornada laboral. El 26 de diciembre, 2 días después del incidente, el zoológico emitió un comunicado en el que invocaba datos preliminares y afirmaba que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni golpes o mordeduras, siendo la falta de oxígeno la causa aparente de la muerte, descartando un ataque. 3 días después, Loro Parque emitió otro comunicado en el que sí se mencionaban las lesiones y la violencia del evento, explicando que al concluir el ejercicio, Alexis fue empujado violentamente por la orca debido a una reacción inesperada del animal. Además, se indicaba que el entrenador de mamíferos marinos sufrió lesiones debido a la compresión de la zona torácica, por lo que la falta de oxígeno es la causa más probable de su muerte. En ese mismo informe, Loro Parque afirmó que al revisar los detalles, se muestra que el comportamiento del animal no corresponde con la forma en que estos mamíferos marinos atacan a sus presas en la naturaleza, sino más bien con la forma en que se desplazan. Sin embargo, el informe del personal de la ambulancia del Servicio de Urgencias Canario que transportó a Alexis al hospital, parte del cual fue incluido en el informe médico forense, describe a un hombre de 29 años que se encuentra en paro cardiorrespiratorio después de sufrir un ataque de una orca. Más adelante, en el informe se especula que el entrenador del zoológico sufrió heridas por una de las orcas que afectaron a los órganos vitales, lesiones graves que resultaron en su muerte. En otras palabras, Quito embistió a Alexis Martínez con tanta fuerza que le aplastó el pecho.
Los entrenadores fueron apartados del agua durante un día, como ocurría en los parques de SeaWorld, y luego todo volvió a la normalidad, o al menos tan normal como era posible, considerando que ahora 3 de las 4 orcas en Loro Parque estaban prohibidas para actividades acuáticas con entrenadores. Hasta la fecha, SeaWorld nunca ha hecho una declaración pública sobre la muerte de Alexis Martínez, aunque SeaWorld sigue siendo el dueño de la orca que lo mató. La situación en la piscina seguía siendo problemática. El 12 de octubre de 2010, Kohana, una orca de tan solo 8 años, dio a luz al crío de Quito, Adán. Como se puede ver en un video, Kohana no corrió a ayudar al crío a tomar su primer aliento y no quiso tener nada que ver con él desde el momento en que nació. SeaWorld tampoco hizo una declaración pública cuando Kohana dio a luz a su primer hijo en Loro Parque. Esto es notable, ya que SeaWorld suele anunciar públicamente los nacimientos de orcas en sus parques de Estados Unidos. El 29 de noviembre de 2011, una joven orca rescatada, llamada Morgan, llegó a Loro Parque. La llegada de Morgan desequilibró aún más el ambiente en el tanque y ella fue acosada sin piedad. Su compañera de tanque, Tekoa, es considerada la orca más mordida en cautiverio hoy en día, y Morgan no está muy lejos de esa marca. Mientras tanto, a pesar de haber rechazado previamente a Adán, Kohana quedó embarazada nuevamente y dio a luz a una hija el 3 de agosto de 2012. Como se puede ver en otro video, Kohana, que solo tenía 10 años, mostró nuevamente desinterés por la cría que le había causado tanto dolor, y el bebé nadó solo hasta la piscina médica, donde fue criado a mano. Trágicamente, el 16 de junio de 2013, Vicky murió a causa de una complicación intestinal. Una vez más, SeaWorld no emitió ningún anuncio sobre el nacimiento o la muerte de esta cría. Actualmente, los defensores de Morgan están luchando para que sea liberada, ya que en el momento de su traslado a Loro Parque nadie sabía por qué fue enviada allí, hasta que a principios de este año fue incluida en el inventario de orcas de SeaWorld. Los leones, a menudo considerados los reyes del reino animal, poseen su propio conjunto único de cualidades que los hacen formidables y peligrosos a su manera. Su poderosa corpulencia, su excepcional trabajo en equipo dentro de los grupos y sus fulminantes sprints contribuyen a su reputación de depredadores en la cima de la cadena alimenticia. Son temidos por millones de personas en todo el mundo que no dudarían en atacarnos y devorarnos vivos. El Parque Nacional de Polanisburg es un bastión para los rinocerontes negros y blancos en Sudáfrica. Se encuentra en la región de Bojanala, relativamente cerca de Johannesburgo. Con una superficie de 550 kilómetros, es el cuarto parque más grande de Sudáfrica y alberga una fauna inmensa y diversa. La caza furtiva de rinocerontes por sus cuernos sigue siendo, lamentablemente, un gran problema. Los parques y las reservas hacen todo lo posible para prevenir la caza furtiva, estableciendo patrullas antifurtivas, pero a veces parece ser una batalla perdida. En los últimos años, Polanisburg ha tomado la decisión drástica de eliminar los cuernos de sus rinocerontes para detener la matanza insensata de estos queridos animales. A pesar de todo, las patrullas continuaron para proteger la fauna amenazada. Uno de los guardabosques involucrados en la patrulla antifurtiva era Cobus Moray. Era un veterano del parque, habiendo servido a los rinocerontes durante más de 12 años. Era experimentado y conocedor. Formaba parte de la unidad canina que utilizaba perros para rastrear las huellas dejadas por los cazadores furtivos o ciertos animales si necesitaban perseguirlos. Su perro, Hale, era un pastor belga malinois. Ella era tan leal a él como él lo era a ella, y entrenarla regularmente formaba parte de la rutina de Cobus. Su esposa, Charlotte, era una representante del zoológico de Copenhague y vivía en Sudáfrica con Cobus. El zoológico danés patrocinaba y financiaba el entrenamiento y uso de perros para apoyar a los guardabosques durante sus patrullas. El último perro de Cobus y Charlotte, Dexter, también había sido parte del programa, pero murió inesperadamente 5 años antes de que Hailey ocupara su lugar. Cobus era considerado uno de los guardabosques principales y a menudo entrenaba a los nuevos reclutas para que dieran lo mejor de sí mismos. Sabía que la educación era una gran parte de la conservación de los rinocerontes y llevaba a Hailey con él a las escuelas para hablarles sobre el trabajo que hacían juntos y la importancia de preservar la fauna sudafricana.
El 6 de febrero de 2021, Cobus y Hale se unieron a dos guardabosques para una patrulla antifurtiva de rutina. Condujeron a lo largo de la cerca perimetral en busca de signos de entrada forzada o animales en peligro. Rebotaban en sus asientos mientras el vehículo se balanceaba y oscilaba sobre el camino profundamente surcado. Era una mañana de sábado, antes de que el sol naciente quemara intensamente en el cielo africano. La naturaleza apenas se despertaba para el día, pero para algunos nunca habían dormido. Un depredador se escondía en los arbustos. Podía escuchar el vehículo acercándose y se quedaba quieto y en silencio. Estaba desesperado, flaco y mal alimentado. Este animal era muy peligroso porque intentaría su suerte con cualquier comida fácil. Cobus y el equipo detuvieron el vehículo y él y Hale bajaron. Cobus planeaba crear un rastro para su fiel compañera, un ejercicio de entrenamiento regular para ella. Era un sábado, supuestamente uno de sus días libres, pero estaba dedicado a su trabajo y a la conservación de los rinocerontes en la reserva. Los otros dos guardabosques continuaron a lo largo de la cerca en el Land Rover. Siguieron adelante, dejando a Cobus atrás. Aunque no habían ido lejos, habían cometido un terrible error. Sin que ellos lo supieran, había un viejo león macho acechando en los arbustos justo donde habían dejado a Cobus. Expulsado de la manada por los machos más jóvenes y fuertes, el león macho ahora estaba solo. Su capacidad de caza como solitario era limitada. Su velocidad ya no era la de antes y le faltaba la protección del resto de la manada. Observaba a Cobus y a Hale con sus ojos dorados y vidriosos, su hocico cubierto de cicatrices de batalla, temblando al percibir su olor. Permanecía perfectamente inmóvil entre los matorrales, oculto por la hierba alta y las malezas despeinadas. Estaba delgado y hambriento. El ruido del motor del vehículo se desvaneció en algún lugar a lo largo del camino. Cobus caminaba con su perro a su lado, con los sonidos de la sabana africana llenando sus oídos. Los grillos cantaban en la hierba. Las abubillas llamaban desde las ramas y una ligera brisa hacía susurrar los arbustos. Se inclinó para examinar una zona de hierba perturbada, y fue en ese momento cuando el león aprovechó su oportunidad. Se lanzó hacia adelante. Ni Cobus ni Hale lo vieron venir. Cobus no tuvo tiempo de alcanzar su arma de fuego. Él y su perro fueron tomados completamente desprevenidos. Solo hubo un destello marrón y Cobus sintió el impacto. Las enormes patas del león macho se envolvieron alrededor de sus hombros. Sus mandíbulas se cerraron sobre su cabeza y Cobus fue arrojado al suelo. Gritó y le gritó al león que lo soltara. Apenas podía ver en medio de la pelea destellos de beige y marrón, vislumbres de dientes blancos y afilados y una cara llena de pelo. El suelo bajo él estaba blando debido a las lluvias recientes. La hierba puntiaguda era frondosa y verde. Cobus podía sentir la abrumadora presión de las mandíbulas. Podía sentir los desgarros y laceraciones de las garras del león en su pecho. Hizo una mueca, tratando desesperadamente de alejar al león, pero su cuerpo pesado lo mantenía momentáneamente pegado al suelo. El león soltó la cabeza de Cobus y lo mordió una y otra vez. Durante el intenso ataque, Hale huyó aterrorizada y se escondió en los matorrales cercanos. Los gritos de Cobus fueron escuchados por sus colegas guardabosques, quienes inmediatamente dieron la vuelta con el vehículo para regresar al lugar donde lo habían dejado. El Land Rover saltaba y se sacudía en los baches. Las espinas de acacia arañaban la pintura y el motor rugía mientras aceleraban de vuelta hacia Cobus. Estaban a solo unos cientos de metros. Llegaron al lugar donde habían dejado a su colega y fue allí donde vieron a su compañero guardabosques bajo el león. No dudaron ni un segundo. Levantaron sus rifles y dispararon varios tiros al león. El león se desplomó en un montón junto a Cobus. Corrieron a su lado, pero ya era demasiado tarde. Había dado su último aliento en ese mismo instante. Las heridas causadas por el ataque eran demasiado extensas y devastadoras. El ataque había seccionado vasos sanguíneos y había perdido demasiada sangre. Yacía inmóvil y estaba claro que no podía ser reanimado. En estado de shock, los guardabosques pidieron refuerzos. Llegaron oficiales y guardabosques al lugar y el león fue llevado al Instituto Veterinario Anders de Poort en Tshwane para una autopsia, con el fin de determinar exactamente por qué había atacado a Cobus. No había signos de enfermedad, pero el león era viejo y se creía que estaba muriendo de hambre. Su ataque a Cobus fue un último intento desesperado por sobrevivir.
Su perro Hail fue encontrado cerca, bajo un árbol, ileso, aunque claramente sacudida por el ataque, fue llevada de regreso a la base. El parque perdió a uno de los suyos ese día, dos de los suyos si contamos al león. Cobus era un hombre profundamente compasivo. Trabajaba incansablemente para asegurar la seguridad de los animales. Era un verdadero guerrero en la lucha contra la caza furtiva y el comercio ilegal de cuernos de rinoceronte. Ese año, en 2021, 451 rinocerontes fueron cazados furtivamente en Sudáfrica. Esto representó un aumento del 3% respecto al año anterior. Las patrullas antifurtivas realizaron 189 arrestos en 2021, de los cuales solo 61 resultaron en condenas. La pena por caza furtiva o contrabando de cuernos de rinoceronte puede ser de hasta 35 años de prisión. Es evidente que el trabajo de los guardabosques y las unidades antifurtivas es vital para la supervivencia de la especie. El incidente fue un caso trágico en el que Cobus, de 46 años, se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La cerca que él y sus colegas guardabosques estaban inspeccionando estaba destinada a mantener a los leones fuera de esa sección, aunque esa parte del parque era conocida como la zona de los 5 grandes. Los leones estaban aislados de la zona por donde caminaba Cobus. De alguna manera, el león había logrado pasar por la cerca en un intento desesperado de encontrar comida, lo que llevó a la aterradora aflicción final de Cobus Moray. Islam Shaheen trabajaba en la industria del entretenimiento. Era un domador de leones, fascinando a los públicos en Egipto durante años. Algunos dirían que su trabajo era cruel, mientras que otros miraban con asombro cómo controlaba a algunos de los depredadores más poderosos del planeta. El Lion Village, el pueblo de los leones, estaba ubicado a 1 hora y media del Cairo. Los visitantes podían pagar una entrada para tener la oportunidad de ver leones, tigres, camellos y serpientes. Las condiciones en las que se mantenían a los animales eran pobres, con muy poco espacio para moverse. Muchos estaban demacrados, claramente desnutridos y necesitaban atención veterinaria. Aún así, la popularidad de la atracción la mantenía en funcionamiento y continuaba atrayendo multitudes. Islam había trabajado como domador de leones durante 13 años. Conocía los espectáculos al dedillo y se sentía seguro en presencia de los grandes felinos. El circo de Alejandría era popular entre los locales. La arena estaba llena de hombres, mujeres y niños, todos emocionados de ver el espectáculo y a los animales salvajes de cerca. Un gran grupo de estudiantes ocupaba las gradas, instalados a salvo detrás de los barrotes. Pero en diciembre de 2016, el público e incluso Islam iban a recibir un gran susto. La multitud reunida esperaba pacientemente el comienzo del espectáculo, mientras una música de baile sonaba de fondo, creando suspenso para la entrada de los leones. Había 3, cada uno pesando más de 200 kilos. El miembro más reciente de la tropa había sido traído recientemente desde Sudáfrica. Lamentablemente, estaba destinado a una vida en cautiverio, obligado a actuar para la gente y a obedecer las órdenes que se le daban. Pero como afirman algunos artistas de circo, ningún animal salvaje puede ser verdaderamente domesticado. El nuevo león era impresionante, con una gran melena despeinada y un cuerpo poderoso y musculoso sobre sus patas traseras. Era fácilmente más grande que cualquiera de los domadores, pero tenía un temperamento caprichoso. Ya había atacado a un domador, y sin embargo, continuaban usándolo en el espectáculo. No se había hecho nada al respecto, y los domadores asumían que con el tiempo aprendería las rutinas y se volvería más adaptable. Pero en diciembre de 2016, aún no había sido entrenado al mismo nivel que los otros leones, y por lo tanto, representaba una amenaza real dentro de la arena. Aunque era un león cautivo, sus instintos naturales seguían siendo crudos y profundamente arraigados en él. Mohamed Mustafa, portavoz del parque, sugirió que era la temporada de apareamiento, y por lo tanto el león tenía un sentido acrecentado de agresividad. En ese fatídico sábado, la testosterona fluía por su cuerpo y ser obligado por los humanos a realizar trucos frente a una multitud era particularmente peligroso en esa época del año. Otros creen que esta explicación fue solo una tapadera para lo que estaba a punto de suceder. Mientras un león subía una escalera, Islam le ordenó que abriera la boca para que pudiera tocar su lengua con un palo.
la boca abierta de par en par, sus largos colmillos afilados estaban completamente expuestos a la vista del público. Pero el tercer león, el miembro más reciente de la tropa, se mantenía inmóvil observando a Islam. Estaba a unos metros del domador, sin apartar la mirada de él. Estaban atrapados en una mirada fija. Otros dos domadores estaban en la arena con Islam. Todos empuñaban bastones de madera que utilizaban para golpear a los leones y hacerlos obedecer. Era su única arma de defensa en caso de que algo saliera mal. No había un plan de emergencia ni tranquilizantes para someter a un león agresivo. Islam agitó su bastón hacia uno de los leones, indicándole que diera un paso adelante. Pero algo desató una respuesta agresiva en el león más reciente, mientras permanecía inmóvil esperando su próxima orden. Sus ojos estaban bien abiertos, su cola se estremecía ligeramente y dio un paso hacia Islam. Ya fuera debido al maltrato, una agresividad natural, el hambre o haber sido asustado por algo, el león se lanzó repentinamente sobre Islam. En una fracción de segundo, Islam intentó apartarse de un salto, pero el león fue demasiado rápido. Lo agarró con sus poderosas patas delanteras, atrapándolo con sus garras. Sus afiladas garras se hundieron en la ropa de Islam y perforaron su piel. Instintivamente, el león apuntó a la garganta de Islam. Lanzando su cabeza hacia adelante, agarró la cabeza y el cuello de Islam con sus mandíbulas anchas, reajustando su agarre una y otra vez, mutilándolo frente a una audiencia aterrorizada. De pie sobre sus patas traseras, mordió la carne y desgarró la piel, y la sangre brotó de las heridas abiertas de Islam. El león era mucho más grande que Islam y mucho más poderoso. El domador no podía resistir su poder. En un instante, fue derribado por el león, quien lo inmovilizó contra el suelo de concreto debajo de él. Podía sentir la frialdad del concreto y por encima de él, el calor del cuerpo del león. Emitió un gruñido profundo mientras sacudía la cabeza de un lado a otro, su aliento cálido y húmedo sobre la piel magullada y contusionada de Islam. Islam intentó empujar al león, pero era demasiado pesado. No podía agarrarse al león y no podía liberarse de debajo de él. Luchó contra la feroz bestia, encogiéndose y arañando la cara del león, tratando de encontrar un punto débil para que el león lo soltara. Unos momentos después, la música fuerte se detuvo, y todo lo que se podía escuchar eran los gritos aterrorizados del público. Algunos sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a grabar el incidente que se desarrollaba ante sus ojos. Los niños miraron con horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, y los padres los sacaron de sus asientos y corrieron hacia afuera. Fue un pánico total, dejando solo a los 3 hombres y los 3 leones para luchar. Los otros domadores actuaron de inmediato, tratando de asustar al león para que soltara a su colega. Lo pincharon con sus bastones, golpeándolo en las costillas y en la espalda. Pero el león no soltaba su presa. Continuó mutilando a Islam. Aplastó su rostro entre sus mandíbulas. El crujido de los huesos y el desgarro de la carne era todo lo que el domador podía oír entre sus propios gritos de ayuda. El león mordió su hombro, sacudiendo su cabeza y desgarrando la piel. Luego dirigió su atención hacia la garganta de Islam. Una sola mordida en el cuello y la tráquea de Islam sería aplastada. Se asfixiaría en un instante. Con todo el peso del león sobre él, no había forma de que pudiera liberarse. Yacía en el suelo frío y duro, impotente, atrapado por la enorme bestia. Pero sus colegas no se rindieron. Continuaron golpeando al animal con sus bastones hasta que finalmente el león soltó su agarre sobre el hombre y saltó lejos de él. El león se alejó, sus fauces goteando la sangre roja de Islam. Se llamó a una ambulancia y el personal intentó detener la hemorragia de la gran herida en el cuello de Islam. Islam yacía inmóvil en el suelo. No emitía ni una palabra. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial y su corazón latía débilmente. Se estaba debilitando rápidamente. Los servicios de emergencia llegaron y Islam fue trasladado de urgencia al hospital Adalush y Salam, en la zona de Smawe, al este de Alejandría. Era una carrera contra el tiempo para salvarlo. Sufría de una fractura de cráneo, profundas cortaduras en el rostro y cuello, huesos rotos en el pecho y hemorragia abdominal. Los médicos lucharon por salvarlo, pero lamentablemente sucumbió a sus heridas unos días después. Tras la muerte de Islam, Lion Village fue cerrado hasta que se llevó a cabo una investigación exhaustiva.
Aunque el portavoz del parque afirmó que el león estaba en temporada de reproducción y por lo tanto se comportaba de manera errática, otros sugirieron que el león estaba hambriento debido a la desnutrición o asustado por la música fuerte. Después del incidente fatal, surgieron fotos de Islam trabajando como domador de leones. Era capaz de acercarse a unos pocos centímetros de los leones, lo que impresionaba a las multitudes. Compartía un bastón con un gran león macho. Con los bigotes del león tocando el mentón de Islam, claramente no tenía miedo en presencia de los grandes felinos, pero tal vez fue su falta de miedo lo que contribuyó a su aterradora aflicción final. Para los visitantes del Parque Wang en el noroeste de Zimbabue, un safari a pie se considera a menudo una experiencia única. Pero para el guía profesional zimbabuense Quinn Swales, de 40 años, era su trabajo y amaba cada segundo de él. Era oriundo de Trelawney, en el norte de Zimbabue, y había trabajado como piloto antes de dedicarse a guiar la vida silvestre. Todos los guías en los parques de Zimbabue reciben una formación de muy alto nivel y Quinn no era una excepción. Conocía el Parque Wang como la palma de su mano. Esa era su oficina. ¿Y qué oficina era? El Parque Wang es el parque más grande de Zimbabue. Con una extensión de 14.650 kilómetros, alberga 4 de los 5 grandes: elefante, león, leopardo y búfalo, y cuenta con la mayor población de perros salvajes africanos. Ofrece oportunidades excepcionales para la observación y fotografía de la vida silvestre a los clientes que pagan. Es uno de los mejores lugares para experimentar la naturaleza salvaje de África en todo su esplendor. Pero el parque se había hecho famoso por malas razones. Apenas un mes antes, Cecil, el león, había acaparado titulares cuando fue casado ilegalmente por el dentista estadounidense Walter Palmer. Cecil era un magnífico macho de 13 años, que era considerado la principal atracción de Wang. El incidente había provocado indignación en todo el mundo cuando surgieron los detalles de la cacería, revelando que Walter le había disparado e hirió a Cecil con un arco y flechas, y luego rastreó al león herido durante más de 40 horas antes de matarlo con su rifle. Este acto de crueldad no dejó indiferentes a los guardabosques y guías, quienes trabajaban incansablemente para proteger a los animales en su parque, mientras ofrecían a los clientes experiencias seguras de observación de vida silvestre. Quinn estaba en su trabajo para disfrutar de la vida silvestre y permitir a sus clientes la misma experiencia, no para matarla. Al amanecer del lunes 24 de agosto de 2014, Quinn llevó a un grupo de clientes que se alojaban en Camp Wang a un safari fotográfico a pie. Mientras la neblina lechosa de la luz del amanecer apenas aparecía en el horizonte, el grupo caminaba con entusiasmo por la sabana. Había un frío en el aire mientras la noche daba paso al día, pero no pasó mucho tiempo antes de que Quinn notara huellas. En el suelo blando y arenoso, a lo largo del borde de la sabana abierta, había señales reveladoras de que los clientes de Quinn iban a disfrutar de un espectáculo y probablemente una oportunidad fotográfica excepcional. Había grandes huellas de patas, y Quinn las identificó como huellas de león. También sabía exactamente a qué manada pertenecían. Había aprendido a conocer a los leones a lo largo de los años y los conocía a todos individualmente, lo que siempre impresionaba a los clientes. Lentamente, el grupo avanzó a lo largo del borde de la hierba marrón, siguiendo las huellas hasta que Quinn se detuvo. Los clientes se quedaron inmóviles en fila detrás del guía, quien llevó su dedo índice a los labios, pidiendo silencio. Quinn se giró hacia el grupo y luego señaló a la manada de leones. Estaban tendidos al descubierto, a una cierta distancia. Los 6 clientes que Quinn guiaba se maravillaron ante el espectáculo. Los leones parecían tan pacíficos y tranquilos, acostados allí, aparentemente sin preocupaciones en el mundo. Estaban perfectamente iluminados por la luz de la mañana. Pero algo estaba a punto de cambiar. Los leones habían avistado a Quinn y su grupo, pero no parecían estar demasiado molestos por su presencia. No representaban ninguna amenaza para ellos a esa distancia. El grupo se quedó completamente inmóvil en silencio, algunos de ellos tomando fotos con sus cámaras. Entonces, el león macho llamado Naksaha se levantó. Claramente, no estaba contento con su presencia. Comenzó a caminar decididamente hacia el grupo, y los clientes comenzaron a sentir su adrenalina aumentar.
Podían ver la enorme melena despeinada del león macho y la intención en sus ojos brillantes de color bronce. No corría hacia ellos, pero sus pasos eran confiados y decididos. No había a dónde ir para el grupo. Estaban completamente expuestos en la sabana africana sin vehículo ni campamento donde refugiarse, y el león seguía avanzando. Aunque el corazón de los clientes latía con fuerza en su pecho y sentían el impulso de huir, Quinn ya había estado en esta situación muchas veces antes. No sentía miedo. Era un guía experimentado y experto y sabía exactamente qué hacer. Su prioridad era la seguridad de sus clientes. Les habló con calma y directamente, informándoles de lo que debían hacer. Lo escucharon atentamente, con los ojos muy abiertos. Les dijo que se colocaran detrás de él y se quedaran completamente quietos. Cuando el león continuó caminando hacia ellos, cruzó la distancia de seguridad que Quinn consideraba cómoda. Cuando había estado en esta situación antes, los leones generalmente se detenían después de una corta distancia y regresaban a la manada. Pero esta vez se había superado el límite, y Quinn y el resto del grupo comenzaron a gritar fuertemente para disuadir al león. Esto tuvo el efecto deseado. El león macho dejó de caminar y se quedó inmóvil. Los observaba con sus ojos fijos en el grupo, su cola agitándose. Era una vista impresionante, pero que llenó de miedo al grupo, ya que no sabían qué iba a hacer a continuación. Mientras se mantenía allí, Quinn aprovechó la oportunidad para hacer estallar un petardo, un dispositivo muy ruidoso. Cuando el fuerte chasquido resonó, silenciando a los pájaros de la sabana, el león se sobresaltó y comenzó a alejarse en diagonal del grupo. Parecía que iba a regresar a la manada, y todos suspiraron aliviados. No apartaron la vista del león, pero parecía que estaban fuera de peligro y que sería una de esas historias sobre las que se reirían más tarde alrededor de la fogata. Pero esta historia iba a tomar un giro siniestro. De repente, el león se dio la vuelta y corrió hacia Quinn y sus 6 invitados. Esto los tomó a todos por sorpresa. Justo en el momento en que pensaban que el peligro había pasado, se les echó encima una vez más. Esta no era una carga falsa, y Quinn no tuvo tiempo de disparar con su rifle. Se quedó allí, mirando al león de frente, mientras este corría directamente hacia él. Cerca del 60% del peso de un león está compuesto de músculo, más que cualquier otro mamífero del reino animal. Con machos que pesan hasta 225 kilogramos, son poderosos, rápidos y formidables. El león cubrió el terreno en cuestión de segundos, su cuerpo de color beige y marrón brillando bajo el sol de la mañana, su enorme melena rebotando sobre sus hombros mientras se lanzaba hacia adelante. Quinn no traicionó a sus invitados huyendo. Se mantuvo firme, incapaz de disparar un solo tiro. Se quedó en el camino del peligro, recibiendo de lleno el ataque para proteger a sus invitados. En el último segundo, el león saltó sobre él y lo lanzó al suelo. Su cabeza golpeó el suelo seco y trató de empujar al enorme depredador, pero este lo empujó hacia abajo y rápidamente acercó su cabeza. Se levantó polvo arenoso. En medio de la confusión, el león mordió el cuello y el hombro de Quinn. Era impotente para detenerlo. El peso total del león y la ferocidad de su mordida eran abrumadores, y Quinn no podía hacer más que luchar contra él, tratando de proteger su rostro y su cuello. La sangre fluía de sus heridas abiertas, y el resto del grupo solo podía gritarle al león para tratar de hacerlo detenerse. Unos segundos después, el león saltó de Quinn y regresó al resto de la manada. Pero en ese ataque breve pero poderoso, el daño ya estaba hecho. Cuando el león estuvo lo suficientemente lejos, los demás corrieron al lado de Quinn. Intentaron brindarle primeros auxilios de emergencia, pero los largos colmillos del león habían cortado las arterias de Quinn y se había desangrado en cuestión de segundos. Yacía inmóvil y sin vida en el suelo, a pocos metros de los animales que había pasado tantos años admirando y prometiendo proteger. En toda prisa, el grupo tomó la radio portátil de Quinn y se comunicó con el campamento. Los guardabosques acudieron al rescate y se llevaron a Quinn. La mañana se había transformado tan rápidamente en una tragedia inimaginable. Los invitados no sufrieron heridas físicas durante el ataque. Habían tenido suerte de que el león no se volviera contra ellos también. Fue una pérdida devastadora de una vida. David Carson, el director general de Camp Wange, quien también era un guía profesional con más de 2 décadas de experiencia, elogió las acciones heroicas de Quinn. Dijo sobre Quinn: pagó el precio más alto,
persiguiendo un trabajo que amaba, en una región que conocía tan bien. King era un guía excepcional, y su pasión y respeto por la fauna con la que trabajaba se manifestaban en su guía. La última foto que había publicado en su página de Facebook era de Cecil, el león, quien había sido cazado sin piedad por Walter Palmer. El Parque Nacional de Gir, en India, es el único lugar en el mundo donde los leones asiáticos viven en estado salvaje. Su recuperación a partir de solo 50 individuos se ha celebrado como un éxito en la conservación. Pero con la población superando los 500, su población y hábitat deben ser monitoreados de cerca para mantener a la población con vida mientras se asegura la seguridad de los habitantes locales. Es algo que parece estar fallando en este momento. La gestión de los leones es controvertida. Los oficiales de vida silvestre regularmente dejan cebo para atraer a los leones a los puntos turísticos calientes. Los visitantes que pagan financian sus salarios y la conservación del parque. Mantener a los turistas satisfechos y hacer que regresen es primordial para la supervivencia del parque. Pero los expertos advierten que cebar a los leones solo llevará a problemas mortales. Con el tiempo, los leones podrían perder su capacidad para cazar, dependiendo solo de las comidas gratuitas proporcionadas por los guardabosques. No solo comenzarán a asociar estas comidas con los humanos, sino que podrían recurrir a presas más fáciles, como el ganado o las personas. A poco más de 16 kilómetros de una de las selvas protegidas donde deambulan los leones se encuentra el pueblo de Dahanfulia. Bhavna Varya, de 17 años, y su prima trabajaban como jornaleras agrícolas. Bhavna vivía con sus padres en el pueblo de Mitan, en el este de Gujarat, pero estaba de visita en la casa de su familia en Dahanfulia. Había aceptado una oferta para trabajar con el hermano de su madre en su granja. Era un trabajo duro, pero traía dinero para la familia. Después de un largo día de trabajo, ella y su prima Rekha se prepararon para pasar la noche en la cabaña de la familia. Se arroparon hasta la barbilla y apoyaron la cabeza en sus almohadas. Sin embargo, justo antes de quedarse dormida, Bhavna sintió la necesidad de ir al baño. Eran las 9:30 de la noche. Afuera estaba oscuro, excepto por la luz de la luna que bañaba todo en su brillo plateado. Bhavna le pidió a Rekha que la acompañara. El baño estaba a una corta distancia de donde dormían. Era una pequeña choza en el exterior, pero Bhavna no quería ir sola. Ambas abrieron la puerta de la cabaña y salieron al silencio de la noche. Respiraron el aire fresco. El zumbido de los insectos llenaba la oscuridad, pero esa noche había depredadores cazando. El pueblo estaba ubicado a orillas del río Osat. Era un lugar frecuentado por leones que no estaban confinados a los límites del Parque Nacional. El sonido del agua corriente se podía escuchar a lo lejos, un sonido que enmascaraba la aproximación de cualquier depredador. Las chicas no sabían que dos pares de ojos las observaban. El reflejo de una linterna habría revelado el peligro inminente en el que se encontraban. Pero ninguna de las dos tenía una linterna. En su lugar seguían el estrecho sendero iluminado por la luna. El sendero serpenteaba a través del campo, lejos de la seguridad de la casa. Sombras oscuras las rodeaban. La extensión de los campos en los que habían trabajado se desvanecía en la oscuridad. Los dos depredadores se acercaron sigilosamente. Atravesaron el campo abierto mientras las dos chicas se apresuraban hacia la choza. Pero antes de que pudieran alcanzarla a pocos metros de su puerta, las dos primas vieron a un par de leones machos corriendo hacia ellas. Incluso en la penumbra podían ver sus poderosas patas delanteras recorriendo el espacio abierto, sus enormes melenas oscuras ondeando con el movimiento de su galope. Sus ojos estaban fijos en una mirada. No había dónde escapar. No podían regresar a la casa ni entrar en la choza a tiempo. No había árboles a los que trepar. Los segundos parecían detenerse. Aunque los leones eran rápidos como el rayo, las dos chicas podían ver cada detalle en esos momentos aterradores antes de que se lanzaran sobre ellas. Rekha saltó dentro de un tanque de agua. Se sumergió en el agua hasta los hombros y se acurrucó, apenas atreviéndose a respirar. Cerró los ojos y escuchó con horror el destino de su prima. Bhavna no tuvo tanta suerte. Los leones habían surgido de la nada.
No tuvo tiempo de reaccionar, y antes de que pudiera escapar, uno de los leones la atrapó entre sus mandíbulas. Instintivamente apuntó a la garganta, mordiendo con una fuerza de 650 psi, 3 veces más fuerte que la de un humano, y con caninos de 10 centímetros de largo. No tenía ninguna posibilidad. La mordida aplastó su tráquea y cortó su arteria. Había dejado escapar un grito unos momentos antes, que había atravesado la oscuridad, pero ahora la noche había vuelto a la calma. Bavna ya no hacía ningún ruido. Yacía en el suelo, rodeada por los 2 leones que inspeccionaban su presa. Reka estaba paralizada por el terror. Desde dentro del tanque de agua, escuchó los profundos gruñidos de los leones mientras mordían a su joven prima, desgarrando su cuerpo ligero e inerte. Luego escuchó un arrastramiento en el suelo mientras los leones tiraban de Bavna, arrastrándola hacia la noche. Habían asegurado su presa y ahora iban a darse un festín en la selva. Cuando Reka no escuchó más ruido, se asomó con cautela por el borde del tanque de agua. Su corazón latía como un tambor en sus oídos. Escuchó, observó y esperó. Luego, cuando pensó que los leones se habían ido, salió del tanque de agua y saltó al suelo. Corrió hacia la cabaña, gritando para que sus padres la ayudaran. No sabía si su prima estaba muerta o viva. Temía lo peor, pero mantenía la leve esperanza de que pudiera ser salvada si actuaban rápidamente. No soportaba la idea de que Bavna estuviera ahí afuera sola. Los oficiales de la División Forestal de Gir fueron alertados del incidente y se apresuraron al lugar. Se lanzó una búsqueda de Bavna y los 2 leones. Siguieron las marcas de arrastre dejadas por los leones y su presa y encontraron trágicamente a los 2 grandes felinos devorando el cuerpo de Bavna a cierta distancia. La habían arrastrado hasta una granja vecina. Estaba claro que ya no estaba viva, y los oficiales gritaron y aplaudieron fuertemente para tratar de asustar a los leones. Eran 2 machos subadultos, probablemente hermanos, que habían trabajado juntos para derribar a su presa. No pudieron ser alejados durante media hora, durante la cual habían consumido la mitad inferior del cuerpo de Bavna. Fue una visión macabra que probablemente perseguirá a todos los que la presenciaron. El conservador adjunto de bosques que trabaja en el Parque Nacional de Gir declaró que los ataques a humanos por parte de leones asiáticos eran increíblemente raros. Muchos habitantes viven en las cercanías de los bosques protegidos y, aunque los leones ocasionalmente atacan al ganado, rara vez atacan a las personas. Este comportamiento había sido inusual y las autoridades estaban trabajando para capturar a los 2 leones y devolverlos a la zona protegida. Está claro que los leones aportan ingresos a los lugareños. Los turistas vienen de lejos para ver estas raras subespecies, pero a veces la gente va demasiado lejos. Unos días antes de este trágico ataque, unos residentes utilizaron a los leones en un video viral repugnante para ganar dinero. Ataron una vaca a un árbol y esperaron en silencio a que se acercara un león mientras filmaban con sus teléfonos. Grabaron al león acercándose a la vaca y transmitieron en vivo a clientes que pagaban por ver en una macabra transmisión bajo demanda. Gente de todo el mundo se conectó para ver cómo el león se lanzaba sobre la vaca y la derribaba. No había manera de que la vaca se defendiera o escapara. Estaba atada en su lugar. Todo esto para el entretenimiento de una audiencia que pagaba. Utilizar a los leones de esta manera solo conducirá a más tragedias. Estos videos ilegales amenazan los esfuerzos de conservación del Parque Nacional de Gir y ponen en peligro a los habitantes y al ganado innecesariamente. El incidente fue una tragedia. Perder a alguien tan joven fue un impacto para toda la familia y la pequeña comunidad del pueblo. Los padres de Bavna, que se habían quedado en su pueblo natal, recibieron la terrible noticia, y aquellos que conocían a su joven hija lloraron su pérdida. Vivir tan cerca de la fauna peligrosa no está exento de riesgos. Las tierras agrícolas y los pueblos suelen bordear el hábitat natural de los leones, con humanos y leones compitiendo por el espacio. Pero a medida que la población de leones asiáticos sigue creciendo, tal vez sea necesario hacer más para garantizar tanto su seguridad como la de quienes comparten su hábitat, asegurando que nadie más como Bavna tenga un final tan aterrador. En 2015, Wes Matthewson, propietario de un alojamiento de safari y conservacionista,
tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Salvó a 2 cachorros de león de 1 semana de edad de una granja cercana que criaba leones, hasta que fueran lo suficientemente grandes y viejos para ser liberados en la sabana y cazados por cazadores de trofeos. West encontraba este deporte cruel y no soportaba la idea de que estas 2 leonas fueran criadas para ser sacrificadas. Eran leonas blancas raras, y West vio en ellas una oportunidad de negocio en potencia. Compró la pareja y las llevó a su Lion Tree Top Lodge en Hoedspruit, justo afuera del famoso Parque Nacional Kruger en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. Les tenía tanta dedicación como a sus propios hijos y las llamó Demi y Tanner. Día y noche las alimentó con biberón hasta que fueron destetadas y pasaron a una dieta compuesta principalmente de carne. Estableció una rutina diaria que incluía jugar con los cachorros de león y llevarlas a pasear 2 o 3 veces al día. Él era su figura paterna y se convirtieron en una familia para él. Pronto presentó a las adorables leonas a sus huéspedes y sin duda se convirtieron en una gran atracción para los visitantes. En su sitio web, West se jactaba de numerosas fotos de huéspedes jugando con las jóvenes leonas y disfrutando de la experiencia de estar cerca de ellas, incluso con niños caminando lado a lado con los felinos. Pero las leonas estaban creciendo. A medida que pasaban los meses, se volvían más grandes y necesitaban más ejercicio y espacio para moverse. Se volvían poderosas, y West podía ver que sus juegos de pelea comenzaban a parecerse a los de los leones adultos. Sin embargo, West les seguía dedicando tanto tiempo y cuidado como siempre. A la edad de 3 años, las leonas se consideraban plenamente adultas. West había ganado el apodo de Tío West, porque se le percibía como una figura paternal y cariñosa para las 2 leonas blancas. Las abrazaba con fuerza alrededor de sus enormes cabezas, y ellas a veces lo incluían en sus juegos, que a menudo se volvían demasiado bruscos para que West participara. Tenía que ser cauteloso. A finales de los 60 años, West ciertamente no estaba rejuveneciendo, y las leonas solo se volvían más fuertes y audaces. Aunque Demi y Tanner no habían mostrado ninguna agresividad hacia West, su familia o los visitantes, había señales de advertencia de que conservaban fuertes instintos salvajes. Era natural que mostraran su comportamiento innato. Aunque habían sido criadas a mano por West y nunca conocieron otra vida que no fuera en su propiedad, aún conservaban la capacidad innata de cazar. En 2017, cuando las 2 hembras tenían 2 años, se escaparon de la propiedad de West. Al otro lado de la cerca, divisaron a Quebeculu Justice y a un colega que recogían leña en el veld cuando una de las leonas se abalanzó sobre Justice. Lo derribó al suelo mientras la otra leona observaba. El hombre pidió ayuda, y su amigo acudió en su auxilio, recogiendo piedras y arrojándolas a la leona. Ella se alejó corriendo, y el amigo de Justice lo ayudó a levantarse y lo llevó hasta una cabina telefónica para llamar a una ambulancia. Justice estaba cubierto de sangre y sufría de laceraciones en las piernas, el torso, el estómago y el pecho. Los 2 hombres lograron llegar al hospital, pero Justice, que era diabético, murió unos días después. Fue un incidente trágico, y los médicos no pudieron determinar si su muerte se debió definitivamente al ataque o a su condición de salud subyacente. En respuesta a este horrible incidente, West declaró que estaba seguro de que la leona solo quería jugar y que si hubiera querido matarlo, lo habría hecho en 5 segundos. Ya sea que esta declaración fuera verdadera o no, de todos modos demuestra la fuerza bruta que poseían Demi y Tanner. Al final, seguían siendo animales salvajes, a pesar de haber sido domesticados. West probablemente tenía razón. Una sola mordida en el cuello del hombre habría sellado su destino en cuestión de segundos. Pero eso sirvió como una advertencia contundente sobre los peligros de mantener a tales animales bajo su cuidado. West tenía una gran responsabilidad hacia el público en general, pero no había forma de domesticar completamente a un león. Eran demasiado poderosos para ser controlados, y West quería que tuvieran la libertad de moverse por sus tierras. Avancemos rápidamente hasta agosto de 2020, cuando las 2 leonas tenían 5 años y West 69, y la historia estaba a punto de repetirse. West llamó a los leones mientras hacía su caminata diaria por sus tierras, y Demi y Tanner llegaron trotando. La esposa de West, Jill, lo seguía en su coche. El sol brillaba y una ligera brisa hacía susurrar los arbustos espesos y frondosos.
Los sonidos de la sabana africana estaban vivos mientras los tres caminaban en silencio, como lo hacían todos los días. Para Gil, era un espectáculo increíble ver a su esposo caminar por la sabana africana, flanqueado por 2 enormes leonas blancas. Era un sueño hecho realidad para West. Siempre había sido un firme defensor de la conservación y poseer una propiedad en la región del Gran Kruger, donde podía interactuar con los animales, era todo lo que siempre había deseado. Pero algo iba a salir terriblemente mal. Durante la caminata, las 2 leonas comenzaron a luchar, jugando. Esto era algo que hacían regularmente. Constantemente ponían a prueba la fuerza y las habilidades de combate de la otra. Era un comportamiento natural, pero se estaban volviendo más agresivas entre ellas. West se quedó quieto mientras las 2 hembras luchaban. Podía escuchar sus gruñidos guturales mientras se empujaban al suelo y se mordían la pelusa. Podía notar que no se estaban conteniendo tanto como antes. Definitivamente era un juego de lucha en el que West no quería participar. Pero resultó que el hombre de 69 años no tenía elección. Como 2 niños demasiado emocionados que llevan el juego demasiado lejos, Demi y Tanner se volvieron cada vez más turbulentas. De repente, una de las hembras saltó de encima de la otra y se lanzó sobre West. Fue inmediatamente derribado por ella. El aire fue expulsado de sus pulmones cuando fue arrojado al suelo. No había tenido tiempo de protegerse, ya que la acción fue completamente inesperada. Nubes de polvo se levantaron mientras la leona comenzaba a sacudir a West. Él le gritó que se detuviera, pero ella continuó mordiéndolo. Gil podía ver que su esposo estaba en problemas. Lo había visto jugar y pelear con los leones muchas veces antes, pero esta vez era diferente. Era mucho más frenético y poderoso. Gil tocó la bocina y gritó por la ventana. Avanzó con el coche para asustar a los leones. Milagrosamente, la leona salió de su trance y saltó lejos de West. Gil corrió a su lado. Él sangraba profusamente y ella trató de detener la hemorragia en su cuello. Mientras el suelo africano se teñía de rojo a su alrededor, Gil llamó a los servicios de emergencia. Los paramédicos se apresuraron al lugar, pero ya era demasiado tarde. West había muerto en los brazos de Gil. El ataque había sucedido tan rápidamente que no había nada que Gil hubiera podido hacer. Una poderosa mordida en el cuello de West había cortado una arteria. No había vuelta atrás y en un instante el tío West se había ido. Las 2 leonas que había criado desde que tenían una semana de edad se habían vuelto contra él, y su legado había tenido un final trágico. Mientras la familia trataba de hacer frente a la devastadora pérdida de West, que era padre de 4 hijos y abuelo de 6 nietos, estaban decididos a que los animales no fueran dañados. Eso no era lo que West hubiera querido, y su nuera, Terry Mathewson, estaba segura de que las leonas simplemente estaban participando en un juego brutal. No sabían su propia fuerza, y una de ellas había matado involuntariamente a su dueño y cuidador. Es poco probable que haya sido un ataque deliberado, pero terminó en desastre. Demi y Tanner fueron tranquilizadas y retiradas de la propiedad. Después de llorar la pérdida de West, fue triste para la familia ver partir a los leones. Habían sido una gran parte de la vida de West durante los últimos 5 años, y su partida fue como perderlo a él una vez más. Fueron llevadas a un centro de especies en peligro de extinción, y la familia declaró que serían liberadas en el mejor entorno posible para ellas. Aunque despedirse de un ser querido nunca es fácil, la familia encontró consuelo y paz al saber que West murió haciendo lo que amaba, viviendo su sueño, estando en la naturaleza y con sus leones tan queridos. Pero mientras la gente siga viviendo junto a depredadores peligrosos, como estas 2 leonas, West Mathewson no será el último en experimentar su aterradora aflicción final. El circo de su show se ha llevado a cabo en el parque turístico del condado de Sichuan, China, durante décadas. Es una atracción popular tanto para los turistas como para los chinos. El lugar está lleno de acróbatas que realizan hazañas sorprendentes, atracciones, comida, juegos de arcade y más eventos de los que cualquiera podría encajar en un solo día. Pero en este día, el circo estaba cerrado al público. El personal aún estaba recuperándose de una pérdida terrible. A principios de esa semana, uno de sus trapecistas más experimentados, el hijo y su esposa Chang,
Estaban realizando uno de sus atrevidos trucos frente a una multitud de cientos de personas cuando el hijo cayó a su muerte. Todo el evento fue capturado por los numerosos teléfonos móviles que estaban grabando las espectaculares hazañas del circo. Zhang estaba ahora con sus familiares organizando el funeral de su esposa, mientras sus colegas en el circo lloraban la muerte de su querido amigo. Decir que el personal estaba al borde del colapso sería una subestimación. No solo estaban todos en medio de la desesperación, sino que muchos de ellos habían sido testigos del incidente y había más de un miembro del equipo lidiando con el trauma de la experiencia. Pero para empeorar las cosas, todo el circo estaba bajo investigación. La constante presencia de las autoridades y las horas de interrogatorios agotadores a los que estaban siendo sometidos pesaban mucho en cada miembro del equipo de su show. Los hombres y mujeres intentaban hacer lo mejor posible para continuar con su entrenamiento diario, realizando reparaciones a las atracciones y manteniendo a los animales bajo su cuidado. Hacían todo lo posible para mantener la mente ocupada y no pensar en lo que estaba sucediendo. 2 días después del incidente, el 25 de mayo de 2021, el equipo se levantó a las 5 de la mañana, como lo hacían todas las mañanas. Y como siempre, se reunieron en las puertas principales y esperaron a que su gerente les diera las tareas del día. Incluso si estaban cerrados mientras duraba la investigación, aún había mucho por hacer. Alimentar y limpiar después de los muchos animales que el circo mantenía les llevaría la mayor parte de la mañana. Los animales más grandes y los monos estaban estrictamente entrenados para realizar todo tipo de asombrosas hazañas de obediencia y trucos notables para el público. Incluso los reptiles tenían sus propias exhibiciones. No solo estaban los animales hambrientos, sino que sus jaulas y recintos necesitaban mantenimiento, por lo que el equipo se dividió en 2 grupos. El primer grupo entraría a alimentar y dar agua a cada criatura, seguido por un segundo equipo con sus cajas de herramientas, que luego procedería a comenzar a engrasar las bisagras, volver a alinear las cercas y reparar cualquier otra parte de los recintos en los que se mantenían los animales. El segundo grupo podría moverse con más libertad una vez que los carnívoros estuvieran debidamente alimentados. Los grandes felinos se vuelven increíblemente perezosos una vez que han comido algo. Y aunque estaban bien entrenados y sus cuidadores se mantenían cerca en todo momento, estos seguían siendo animales salvajes y podían ser impredecibles incluso en las mejores circunstancias. Comenzando con el zoológico de contacto, se movieron lentamente. Cada animal se hacía más grande a medida que avanzaban más adentro del parque. Después del zoológico de contacto, la pesada puerta de alambre fue cerrada detrás del equipo que transportaba carretillas llenas de carne y sacos de alimento. Cada sección del parque tenía esta precaución de seguridad. En caso de que un animal lograra escapar de un cuidador, al menos estaría contenido en el área dedicada a sus recintos. El error que condujo a los terribles eventos de ese día ocurrió cuando el equipo de 6, equipado con grandes trozos de carne y carretillas, entró en el recinto de los tigres. El área cercada que contenía a las 4 magníficas criaturas era alta y robusta. Una única puerta con un simple mecanismo de pestillo y sin cerradura para asegurarla contra intrusos estaba entre las personas y los animales. Los tigres no tienen pulgares oponibles, por lo que abrir un pestillo sería prácticamente imposible. 2 miembros del equipo abrieron la puerta y comenzaron a lanzar los trozos de carne de cabra sobre el suelo de césped de la jaula, que medía casi 10 metros de circunferencia. Los felinos no corrieron emocionados hacia la comida como lo hicieron los otros animales. En cambio, observaron al grupo atentamente, esperando a que se fueran antes de avanzar para comer. Los grandes felinos son observadores, mucho más de lo que los humanos les dan crédito. 2 de las criaturas notaron que el último hombre en salir no estaba mirando hacia abajo mientras cerraba el pestillo. La barra metálica falló al entrar en el agujero por unos pocos centímetros y en su lugar quedó en el aire vacío. La puerta parecía cerrada para los cuidadores distraídos, pero solo una pequeña ráfaga de viento sería suficiente para abrirla de par en par. 2 de los depredadores avanzaron para comer su parte de la comida, pero los otros 2, que habían notado el error del equipo, permanecieron tendidos en el césped donde estaban. Sabían por años de hábito y horario
que los humanos irían a los elefantes a continuación, solo para regresar unos minutos después. Después de que pasaran, los tigres quedarían solos por el resto de la mañana. Y, efectivamente, 6 hombres y mujeres pasaron caminando cerca de ellos. Menos de 10 minutos después, cuando los 6 miembros del personal finalmente habían terminado de alimentar a todos los animales hasta el final de la extensa propiedad, llegó el equipo de mantenimiento. A medida que los felinos se movían hacia la puerta, el más valiente de los dos, un macho de 4 años, comenzó a olfatear nerviosamente la puerta. Pero retrocedió cuando la puerta separadora, a unos metros de distancia, se abrió y 3 hombres entraron, cargando sus cajas de herramientas y latas de aceite lubricante. Momentáneamente confundidos por esta interrupción en el horario habitual, los 2 tigres se apartaron y observaron la escena antes de decidir actuar. Los hombres no prestaron atención a los tigres. Se dirigían hacia los elefantes en la parte trasera. Yang Yai, un hombre de 51 años que había trabajado para el circo durante más de 20 años, era uno de los 3 hombres que entraron ese fatídico día. Llevaba una caja de herramientas en una mano y encendía un cigarrillo con la otra. Estaba tratando de meter su encendedor en el bolsillo mientras caminaba. Cuando dejó caer la caja, sus herramientas se esparcieron por la senda de adoquines y maldijo en voz alta. Sus colegas se rieron amablemente de su error, y él los apartó con la mano, diciéndoles que los alcanzaría una vez que recogiera todas sus herramientas. Mientras tanto, los 2 tigres observaban la escena con atención. Vieron cómo los 2 hombres atravesaban la siguiente puerta, dejando uno atrás. El hombre estaba inclinado, de espaldas a los felinos. El valiente macho avanzó, estirando su pata. La puerta se abrió suavemente y en silencio al tocarla. Yang no escuchó nada detrás de él. Mientras apagaba su cigarrillo, arrojó las herramientas caídas de vuelta a la caja con tanto ruido que ni siquiera habría oído la puerta si hubiera emitido un chirrido de advertencia. Lentamente, el macho avanzó, con la hembra mayor justo detrás de él. Ambos estaban agachados, sus hombros moviéndose mientras acechaban al hombre ajeno a lo que sucedía. Ninguno de ellos había puesto un pie en la naturaleza en toda su vida, pero el instinto les dijo a sus estómagos hambrientos exactamente qué hacer. Se acercaron cada vez más. Justo en ese momento, uno de los compañeros de Yang miró por encima del hombro a través de la puerta que los separaba del recinto de los tigres. De inmediato, comenzó a gritarle a Yang cuando vio a los felinos acechando a solo unos metros detrás de él. La cabeza de Yang se giró justo cuando el macho saltó por el aire, con las garras extendidas y la boca abierta. Sin perder el ritmo, Yang giró el martillo que tenía en la mano. Golpeó las garras de la bestia con tal fuerza que su cuerpo entero se desvió, girando como una especie de muñeca chillona. El animal se estrelló contra el suelo, pero apenas tocó la tierra cuando la hembra detrás de él entró en acción. Se lanzó hacia Yang, y esta vez él no fue tan rápido como antes. Yang estaba agachado en el suelo cuando el animal aterrizó sobre él desde arriba. Ella hundió sus garras en su cráneo y hombro, con los dientes mordiendo directamente en su rostro. Ahora Yang estaba gritando salvajemente, balanceando el martillo, desesperado por golpear alguna parte de la feroz criatura que lo arañaba y mordía. Los hombres detrás de él estaban atrapados detrás de la cerca. Si se atrevían a abrir la puerta, tendrían a los 4 tigres encima de ellos. Llamaron por ayuda por radio, gritando de manera tan histérica que el resto del equipo solo pudo entender que había tigres sueltos. Cada habitante del parque corrió hacia el recinto, y la policía que acababa de llegar para la serie de entrevistas del día estaba justo detrás de ellos con sus armas desenfundadas. La situación con Yang se había deteriorado drásticamente en los segundos que tardaron en pedir ayuda por radio. El tigre seguía aferrado a su cara, y el joven macho había recuperado su posición. Saltó de nuevo al ataque, agarrando una de las piernas de Yang que se movían frenéticamente en una macabra lucha de poder. Los tigres tiraban y desgarraban al hombre que gritaba. Las garras de la hembra cortaban el músculo y la piel, desgarrando la piel en su hombro. Su otra pata se envolvía alrededor de su frente, y una de sus garras encontró una cavidad ocular y arrancó su globo ocular de su cráneo, parcialmente descalpándolo en el proceso. Cuando Yang se desmayó, la combinación de pérdida de sangre, shock, dolor y terror puro era demasiado para que su sistema lo soportara.
y cuando su cuerpo se relajó, los dos animales salvajes continuaron desgarrándolo con una urgencia renovada. Cuando la policía y el resto de los empleados del circo llegaron a la puerta, los leones y osos detrás de ellos estaban golpeando sus jaulas, rugiendo y llorando. El hedor metálico de la sangre en el aire los tenía a todos en un frenesí. La policía apartó a los miembros del personal. La situación estaba clara. No solo el hombre estaba muerto, sino que los dos hombres de mantenimiento restantes estaban atrapados detrás de una delgada barrera de alambre cercana. Los gatos enloquecidos por la sangre podían escalar fácilmente las cercas a ambos lados. Podían atacar a los hombres atrapados o al personal al otro lado, dependiendo de qué cerca escalaran. La decisión se tomó. Sin decir una palabra entre ellos, los 5 oficiales levantaron sus armas, y el sonido de los disparos resonó por el circo. No menos de 4 balas impactaron a la hembra, mientras que el macho recibió 6 disparos. Sus cuerpos volaron hacia atrás por el bombardeo de disparos, y en un instante las 2 bestias que se acercaban huyeron de regreso a su jaula, dejando a los atacantes y a Yang en los adoquines detrás de ellos. Mientras aún tenían la ventaja, los oficiales rompieron la puerta y encerraron a los 2 tigres vivos en su jaula. Milagrosamente, la tigresa seguía viva, moviéndose horriblemente donde yacía, pero un oficial rápidamente la mató con un solo tiro en la cabeza. Los 2 hombres atrapados fueron sacados justo pasando por los restos de su amigo y colega, y el equipo de limpieza llegó para retirar tanto a Yang como a sus atacantes. Después de 2 días en días consecutivos, el circo de su show y todas sus exhibiciones quedaron vacíos. En menos de una semana, los animales fueron reubicados en varias reservas y parques a través de China, y nunca volverán a ver el circo. El amanecer llegó con un cielo deshilachado, una franja gris que parecía no decidirse entre lluvia o calma. Claire Benson cruzó el pasillo húmedo del área técnica con su libreta de bitácora contra el pecho, oliendo a sal, a neopreno y a pescado recién descongelado. Oceanis aún no abría sus puertas, pero el complejo respiraba por los conductos, compresores, filtros, bombas de recirculación, todo un corazón mecánico que mantenía vivo el hábitat de Cairo. Ella se detuvo frente al vidrio de observación, lo tocó con los nudillos y esperó. La orca se acercó desde la penumbra azul, trazando un semicírculo lento como si midiera la distancia con un compás invisible. Claire alzó la mano derecha, índice y pulgar formando un gesto que solo ellos entendían, y Cairo respondió con una breve exhalación que empañó el cristal. No necesitaban palabras, solo el ritual de cada mañana. 3 respiraciones profundas de ella, 2 giros controlados de él, un silencio compartido que, por unos segundos, convertía el parque en un templo. Revisó temperaturas, salinidad, pH, anotó que la noche había sido inestable, quizá por el viento del suroeste, quizá por nada. Anoche, Cairo había rechazado parte del arenque. No era insólito, pero Claire lo archivó en su cabeza, junto al minúsculo cambio en la curvatura del nado y esa manera de pulsar el agua con la aleta caudal más fuerte de lo habitual. Se acercó al borde de la plataforma y se arrodilló para rozar la superficie. Cairo emergió, dejó ver la cicatriz vieja que cruzaba su flanco y asomó el ojo, enorme y oscuro como un eclipse. Claire le habló en voz baja, un murmullo de infancia marina, historias de su padre pescador, de la primera vez que vio una orca a los 9 años, de cómo prometió no dominar a ningún animal, solo aprender a escuchar su lenguaje. La orca giró y mostró el vientre en un gesto de confianza que siempre le recordaba un cometa invertido. Lucía, su compañera de equipo, apareció con el cubo de refuerzo positivo y un chascarrillo para espantar nervios. Claire sonrió, guardó la libreta y respiró hondo. Había entrenado 16 años para sentir exactamente eso, que el agua, el animal y su propio pulso entraban en la misma línea de tiempo. Antes de ir a vestuarios, hizo una última prueba. Señal con la mano, silbato corto, palmas abiertas. Cairo respondió, pero con una fracción de demora, como si el cuerpo obedeciera y algo dentro se quedara escuchando otra música. Claire anotó mentalmente el retraso, bajó el silbato y tomó la decisión que la había hecho célebre: ajustar sobre la marcha, sin forzar, sin humillar al animal con repeticiones innecesarias. El vínculo no se medía por la obediencia perfecta, sino por la elasticidad de la confianza. Cuando salió del vestuario con el traje negro ajustado y el cabello recogido, el murmullo del público en la entrada ya era un oleaje.
Claire volvió a mirar la lámina azul del estanque, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un filo de inquietud. Lo guardó donde se guardan los temblores, entre la fe y la experiencia. Ahí, donde la valentía es un oficio. La música de apertura subió como una ola luminosa, y las gradas estallaron en color. Gorras, cámaras, dedos de espuma, niños agitando carteles con dibujos de orcas torpemente encantadores. El presentador pronunció su nombre con ese énfasis teatral que ella solía reírse en privado, pero al inclinarse ante el público, Claire dejó que la energía la atravesara. Caminó hasta el borde, sopló el silbato con firmeza, y Cairo apareció rompiendo la superficie en un salto que dejó al aire cuajado de gotas suspendidas. El primer bloque fue fluido: saludo, nado sincronizado, roces calculados, la caricia de aleta que hacía suspirar a media gradería. Claire sintió la familiar sincronía en la planta de los pies, esa lectura de corrientes que le decía cuándo moverse, cuándo detenerse, cuándo ofrecer el costado para que la orca la empujara con suavidad, como si empujaran juntos el mundo. El segundo bloque pidió más precisión. Una secuencia de señas encadenadas, el giro en espiral, el desliz de barriga, la inmersión cronometrada para que Claire emergiera en el centro de la piscina, exactamente donde la luz hacía de halo. Dio las señales, claras como notas en un pentagrama, y Cairo las siguió hasta que no. Fue un quiebre mínimo, un amago de vuelta antes de tiempo, un vistazo al graderío como si algo invisible hubiese rozado su atención. Claire, desde el agua, percibió el cambio como se percibe un escalofrío. No borró la sonrisa. Redujo la exigencia de la siguiente figura en su cabeza. Pasó del plan A al plan B, un puente más corto, más amable, de regreso a un terreno donde Cairo siempre se había sentido seguro. Hizo la seña de transición. La orca respondió con una inmersión limpia, pero al surgir, no ocupó su posición habitual. Se quedó justo fuera de la zona de confort, a una distancia oblicua que convertía cada gesto de Claire en un interrogante. Los entrenadores de apoyo se movieron discretamente por el perímetro, como sombras que saben cuándo estar y cuándo no. Lucía alzó una mano con el pulgar leve en diagonal, su código entre amigas para «ojo, algo no encaja». Claire lo sabía, lo sentía en la respiración de Cairo, más ancha, más inquieta. Aún así, avanzó un par de metros y ofreció la palma abierta, la invitación ritual. Hubo un instante hermoso en el que pareció que todo regresaba a su sitio. El ojo de Cairo la encontró, el agua hizo un sonido antiguo, el público contuvo el aliento. Entonces la orca viró con una potencia silenciosa y describió un círculo estrecho alrededor de ella, demasiado estrecho, levantando una corriente que empujó a Claire hacia el borde de la plataforma. No fue violencia, fue un roce de marea que sin embargo le anunció una verdad. Hoy el océano interno de Cairo tenía olas altas. El presentador improvisó una broma para cubrir la pausa y los niños rieron sin saber que el guión acababa de romperse. Claire decidió terminar el bloque con una figura de cierre amable y despejar el estanque unos segundos, darle aire a la mente del animal. Elevó el brazo, silbido corto, gesto de descanso. Cairo no obedeció ni desobedeció. Se quedó, enorme, suspendido bajo la superficie, con el lomo apenas insinuado, como una montaña que duda sin hacer. Claire tragó saliva, calculó ángulos de escape, distancia al borde, posición del equipo de rescate, y aún así mantuvo el rostro sereno. Desde las primeras filas, una niña con una ballena de peluche la imitó, palma abierta al agua, confiada en que la magia siempre vuelve. Claire sostuvo el gesto un segundo más, solo uno, y dio un paso hacia adelante para recuperar la sintonía. Fue el paso que la acercó a la línea invisible, donde termina el espectáculo y comienza el mar verdadero. El agua volvió a quedar inmóvil, y en esa quietud, Claire escuchó lo que pocas personas saben oír. El rumor grave del estanque cuando una orca decide pensar en otra cosa. Era un zumbido profundo que vibraba en los huesos, un acorde apenas perceptible que anunciaba una mente navegando fuera del guión. Claire bajó lentamente el brazo, giró la muñeca y ofreció el dorso de la mano, el gesto más humilde de su vocabulario. No mando, sugiero. Cairo se desplazó como una sombra ancha justo bajo la superficie, dejando una estela de remolinos que acariciaron el traje de neopreno de la entrenadora. La luz del mediodía entró en diagonal y pintó sobre el lomo negro una franja de plata. Claire aprovechó esa línea de brillo como si fuera una cuerda y se ancló ahí, en el ritmo de la respiración del animal. Un silbido corto, apenas un eco, y la transición a una figura de baja exigencia. Estación.
Si Cairo acudía a su punto, todo podría recomponerse. Lucía desde el lateral deslizó por la pasarela el target, una vara con un pequeño disco blanco en la punta. Claire lo tomó sin brusquedad y lo apoyó en el agua como se apoya una vela en un templo. Cairo giró hacia el disco, dudó, y en esa duda se abrió un costado del tiempo por el que entraron todas las historias posibles. Las tardes de entrenamiento paciente, las veces que Cairo había aceptado el target como si fuese un juego sagrado, los días en que el mundo era simple y el mar quedaba contenido en un estanque azul. Claire bajó aún más el centro de gravedad, dobló las rodillas, dejó que la plataforma le hablara con sus tornillos, y susurró con la voz que solo ella empleaba para esos momentos. Aquí, amigo. ¿Aquí? ¿Y ahora? La orca se acercó lo suficiente como para que el disco blanco le besara el hocico, y el público estalló en un aplauso que sonó a salvación. Claire entregó un refuerzo mínimo, una sardina, una sonrisa, una mirada que quería decir, bien, sigamos respirando. Pero el universo a veces se descompone por una costura pequeña. Un niño en la tercera fila dejó caer un globo metálico que explotó con un chasquido seco. Nada dramático, salvo para un oído hecho para cazar a kilómetros bajo el hielo. Cairo se contrajo como un músculo asustado y dio un golpe de aleta que empujó una ola contra el torso de Claire, no violenta, sí contundente, un empellón que reordenó las piezas del tablero. La entrenadora no retrocedió, giró el target para invitar a un paseo lateral, la figura cuna que en otras épocas había devuelto a Cairo la calma. El animal siguió la vara 1 metro, 2 y de pronto cortó la trayectoria. Se sumergió en una diagonal extraña y apareció al otro lado, demasiado cerca de la línea de seguridad. Claire sintió el frío del agua penetrar por el cuello del traje. Un escalofrío no por la temperatura, sino por la matemática del espacio. Cada centímetro contaba. El presentador llenó la pausa con palabras de algodón, pero la cabina técnica ya había pasado del código verde al ámbar. Lucía le mostró a Claire una señal brevísima, un índice cruzando el cuello, corta. Claire asentó sin mover el rostro. Había un plan para esos días, cerrar con una figura amable, aplauso, telón, calma. Elevó el brazo para el cierre, y el silbido apenas nació cuando Cairo emergió a su izquierda con una precisión de metrónomo y le rozó las costillas con la aleta pectoral. No fue un golpe, fue un aviso, el roce de un continente que te dice, estoy aquí y hoy soy más grande que tú. Claire giró el torso para absorber la fuerza, perdió un segundo el equilibrio y tocó el agua con la palma. Apenas un bautismo. Regresó a la vertical con la elegancia de quien ha caído 1000 veces sin caer del todo, y sonrió al público para que los niños siguieran creyendo en lo mágico. Por dentro hizo un inventario veloz. Distancia al borde, posición del equipo, ángulo de huida, estado de la cuerda de rescate. Y luego, un inventario aún más secreto. El primer día que Cairo la miró como se mira a alguien y no a una sombra. El miedo de su padre cuando le dijo que viviría de hablar con gigantes, la promesa más antigua que se había hecho a sí misma, que jamás traicionaría el respeto por el animal, ni siquiera para salvar la cara del espectáculo. Decidió una última transición. 2 palmas suaves, invitación a flotación conjunta, la figura en que ella se dejaba empujar por el rostro de Cairo, un gesto de confianza que o recompone o revela la grieta. El estanque contuvo el aliento. Cairo tomó velocidad desde el fondo, dibujó una elipse perfecta y subió, pero se detuvo a medio camino, dejó el empuje en una caricia apenas y giró de tal manera que Claire quedó atrapada en un torbellino pequeño, un ojo de agua que le clavó la espalda a la plataforma. En esa cápsula de segundos, Claire oyó su propio corazón mezclado con el canto electrónico de las bombas, y comprendió con una lucidez cortante que se aproximaba a la frontera. No era pánico. Era precisión. Miró a Lucía, que ya tenía el aro de rescate en las manos. Hizo un gesto minúsculo con la barbilla. Aún no. Quiso creer que aquel océano interno podía amansarse si ella recordaba la palabra justa, la respiración justa, el silencio justo. Abrió la boca para pronunciar el nombre del animal como un ancla, y entonces el estanque por fin se rompió. No se oyó un rugido ni un estallido, solo un cambio de presión, como cuando el aire decide volverse montaña. Cairo emergió con la boca entreabierta y el ojo fijo en un punto que no era exactamente Claire, y sin embargo, la contenía. Ella bajó el target, renunció a la vara y ofreció la palma desnuda, el rito más antiguo entre ambos. Ese gesto había curado días sombríos,
Había devuelto al animal desde el borde de su propio abismo. Esta vez la palma se quedó tendida en un vacío que se alargó. El público, sin saberlo, se volvió coro de respiraciones. La niña de la ballena de peluche imitó a Claire desde la primera fila. La primera gota de un desastre muchas veces suena como un aplauso fuera de lugar. Cairo se deslizó por debajo de la palma y, en un movimiento que mezclaba coreografía y extravío, golpeó el agua con el lomo, levantando un muro transparente que cayó sobre Claire. Ella cerró los ojos un instante por la sal, y cuando los abrió, la orca ya estaba en posición lateral, enseñándole el costado como una pregunta. «Aquí, amigo», murmuró, un hilo de voz que no buscaba obediencia, sino recuerdo. Dio medio paso hacia el borde del agua. Hundió hasta el tobillo la bota para romper la mirada de espejo de la superficie y obligar a que todo volviera a la textura de lo real. Fue suficiente para que Cairo cambiara el ángulo, abriese un poco más las mandíbulas y rozara con el labio el neopreno de su muslo. No fue una mordida, fue el aliento cálido atravesando la piel fría, un preludio que parecía cariño y era, sobre todo, indecisión. El presentador en la cabina bajó el volumen de la música. La quietud sonó a iglesia. Claire escuchó entonces el tren de notas que había estudiado 1000 veces en manuales y que sin embargo nadie te enseña a sostener cuando es tu nombre el que palpita encima del agua. Detener la deriva sin humillar al animal, conceder salida sin ceder al pánico, pedir ayuda sin señalar al culpable. Abrió los hombros, agrandó su silueta para que no pareciera presa y giró el tronco con lentitud para ofrecer, no el flanco blando, sino el perfil más estable del cuerpo. Al mismo tiempo, caminó hacia atrás con la precisión de quien cruza un puente de cristal. «Cierra, Claire», dijo Lucía con un hilo de voz, y Claire respondió con un gesto pequeño, una letanía de confianza. El público empezó a aplaudir, creyendo que el número terminaba, y ese aplauso llegó a los oídos de Cairo, como llegan las olas cuando tienes la cabeza bajo el agua, deformadas, urgentes, ajenas. La orca ejecutó entonces un giro corto, un círculo microscópico, una coreografía que los entrenadores llaman pacing, y que en libertad es el preludio del salto o del choque. Claire lo reconoció y tomó su decisión final de esa tarde. No hacer la figura de cierre, no intentar la huida teatral, no abandonar la conversación que había prometido sostener con él desde el primer día. Se adelantó un paso, bajó la mirada para no clavarle los ojos, levantó la mano izquierda, la de los latidos, y dijo por última vez, «Cairo». El nombre no fue un mando, fue una oración. Cairo se acercó con una velocidad que no parecía velocidad, sino destino. La superficie se partió en 2 líneas blancas, las mandíbulas se abrieron apenas lo necesario, y Claire sintió el mundo volverse un túnel acuático. Vio, como a través de una lente, los dedos de Lucía tensos en el aro de rescate. Vio a un técnico corriendo con un palo separador que no debía entrar en escena. Vio, por el rabillo del ojo, a la niña del peluche aferrada a la baranda con la fe perfecta de la infancia. Vio, sobre todo, el ojo de Cairo, negro y abisal, cargado de una tristeza que nadie habría sabido medir. Extendió la mano para tocar el punto exacto detrás del espiráculo, donde tantas veces había sentido la vibración del canto. La tocó. Hubo una chispa, una promesa, un destello de los inviernos compartidos. Y entonces el mundo dio un salto microscópico hacia la zona en la que pierde selección. Un cierre de mandíbulas suficiente para atrapar, un tirón medido que no era aún destrucción, pero que borraba todas las salidas amables. El agua se alzó como una muralla, y por un instante, Claire estuvo suspendida entre el borde de la plataforma y el océano encapsulado. No gritó. La voz se le quedó en el pecho, hecha de sal y de nombres. Alcanzó a pensar, con una lucidez que solo llega cuando todo se estrecha, que el amor a veces es sostener el rostro del monstruo y pedirle que recuerde que no lo es. Cairo bajó apenas, lo suficiente para que el peso del agua le cubriera a Claire las rodillas, los muslos, la cintura como si la vistiera con un vestido pesado. El aro de rescate pasó volando por su hombro, lo rozó, rebotó, cayó. Lucía dijo su nombre en un susurro que no tocó la superficie. El presente se volvió una hebra finísima. En el borde de esa hebra, Claire hizo la última cosa que le quedaba. Relajó la mano dentro de la boca tibia, renunció a la lucha de reflejo, dejó la palma abierta para que Cairo sintiera piel y no piedra, memoria y no amenaza. En esa elección minúscula, el tiempo se quebró en 2. Arriba, el parque conteniendo el aire.
Abajo, el animal con el universo entero temblándole en el cráneo. El tirón siguiente no fue brutal, fue decidido. Y el agua se cerró sobre ambos como una puerta sin bisagras. El agua se cerró sobre Claire como una puerta antigua, y el mundo se redujo a un sonido grueso, el latido del estanque dentro de sus oídos. Cairo descendió con ella en una diagonal cargada de intención, no furia, como si una marea interior lo arrastrara a un sitio donde la memoria y el instinto hablan idiomas incompatibles. La mandíbula no apretaba para romper, apretaba para poseer. El brazo de Claire quedó atrapado con la precisión de un candado húmedo. Todo lo aprendido se activó en una secuencia sin palabras. No patees, no empujes, acompasa. Hazte larga en el agua y deja que el animal lea tu calma. Contuvo el impulso primario de luchar y cambió por el gesto más difícil de la especie humana: confiar cuando la gravedad se ha convertido en océano. Desde arriba, la sirena de código rojo atravesó la superficie, convertida bajo el agua en una vibración que encendió los huesos. Las compuertas laterales empezaron a bajar con un bramido metálico, y la cortina de burbujas que el equipo había probado 1000 veces en simulacro se encendió como una pared blanca de espuma. Cairo giró antes de alcanzarla y utilizó su propio cuerpo como barrera, el lomo interceptando cualquier ruta de separación. La cámara número 3 se empañó de golpe, y la transmisión interna se volvió un mosaico de luces verdes y sombras. Pero Claire aún veía con claridad casi cruel el ojo del animal, ese pozo antiguo que tantas mañanas la había mirado con devoción. Le rozó el labio con la punta de los dedos, un toque destinado a traerlo de regreso a la superficie psicológica, y pronunció su nombre con burbujas: Kai-Ro. Cada sílaba una ofrenda a la parte del animal que recordaba el juego. Cairo respondió con un ascenso brusco que los llevó a la capa superior. La luz estalló en plata, la presión le mordió los oídos y el mundo volvió a tener cielo durante un segundo. La mandíbula aflojó apenas lo suficiente para que el agua le dejara entrar media bocanada de aire. No fue un respiro, fue una promesa. De la pasarela voló un aro de rescate y rebotó contra la piel reluciente de la orca. Inútil como una guirnalda en un temporal. Lucía gritó su nombre con una voz que el agua transformó en cuerda. Claire, todavía atrapada, encontró fuerzas para girar el torso y ofrecer la palma abierta contra la comisura de la boca, señal de entrega, no de rendición. Fue su manera de decir «no estás solo» en un idioma que no tenía gramática. El descenso siguiente fue más lento, un espiral meditado que les mostró trozos de un universo doméstico deformado por el miedo. Los focos sumergibles como lunas torpes, el borde de la plataforma como una costa hostil, la sombra de un técnico con el palo separador detenido a medio gesto, porque la ética y el protocolo se pelean a veces por el mismo centímetro de agua. El equipo activó el emisor ultrasónico que solía disuadir contactos indeseados. La vibración atravesó el estanque como una campana invisible y Cairo reaccionó con un latigazo de lomo que giró el mundo 90 grados. Claire sintió el hombro crujir, no dolor, una alarma de bisagra. Aún así, se negó a endurecer el cuerpo. Mantenerse blanda era su única herramienta contra la geometría implacable de una mandíbula de tonelada. En la cabina, el presentador abandonó la voz y los técnicos, pálidos, abrieron la compuerta del tanque trasero, el backpool, e hicieron llover arenque y capelán como si se sembrara esperanza. El olor a pescado bajó en filamentos dulces que el agua convirtió en mapa, y por un segundo el instinto de Cairo vaciló. El juego del refuerzo, el recuerdo de las tardes con premio, la sencillez de perseguir un brillo plateado que siempre conduce a casa. Claire aprovechó el titubeo como un escalador aprovecha el borde mínimo de roca. Relajó la muñeca dentro de la boca, giró la mano de modo que sus dedos acariciaran el paladar blando, y con la otra buscó la línea del rostro del animal, ese surco delicado tras el espiráculo en el que tantas veces había sentido vibrar el canto. No era control, era súplica, una cuerda lanzada hacia el lado del mundo donde los milagros son biológicos. El milagro no llegó, pero sí un acuerdo. Cairo modificó el agarre, no como un verdugo, como un guardián extraviado, que necesita llevar lo amado a un lugar seguro que nadie más conoce. La arrastró en un semicírculo que rozó la pared acrílica, y por un instante Claire se vio reflejada. Un rostro sin maquillaje, los ojos redondos, el neopreno brillando como piel de otro animal. Pensó en su padre pescador, en su miedo aquel día en que confesó que viviría de hablar con gigantes.
Pensó en la promesa que le había hecho cuando murió, que jamás mentiría sobre quién manda en el mar. Entonces, en un lance que nadie supo anticipar, Cairo rompió su propia lógica y subió otra vez, un ascenso recto como una plegaria. La superficie se abrió, la mandíbula cedió lo justo, y Claire emergió tosida por el estanque. Alcanzó el aire como quien muerde la fruta de un árbol alto. Tranquilo, dijo en un hilo de voz que solo Lucía oyó, y en ese susurro dejó su última orden. No lo dañen. El retorno al fondo fue un pliegue inevitable. La orca, excitada y desorientada por las frecuencias, por el olor, por la avalancha de señales, cerró el mundo una vez más. En el agua fría el tiempo perdió números. Claire contó como se cuenta en las noches de fiebre: 1 para el amor, 2 para la promesa, 3 para la fe. La vista se le llenó de manchas blanquecinas, como medusas de nieve. Pudo todavía elegir un gesto: doblar los dedos en la palma para que Cairo sintiera la caricia más antigua del mundo. Después, el estanque decidió por ambos. La mandíbula se abrió sin ceremonia, una liberación no dramática, como si de pronto alguien recordara que apretar no cura la confusión. Claire quedó flotando con el cuerpo semihundido, la mirada abierta hacia un cielo partido. Y el agua la reclamó con ese cuidado brutal que tienen las mareas cuando abrazan lo que fue suyo desde antes de los mapas. El primer contacto fue de manos humanas. 2 rescatistas se lanzaron desde la plataforma, expertos en convertir segundos en caminos. El aro esta vez sí encontró hombros, y una cuerda tensó la distancia entre la vida y el borde. Lucía, con las rodillas en el suelo y los dedos helados, tiró como si arrastrara el verano completo hasta la orilla. El público ya no estaba. Una voz metálica había ordenado la evacuación y solo quedaron ecos de pasos, juguetes de plástico abandonados, una ballena de peluche pegada a la reja. La sirena se cayó y en ese silencio se oyeron con nitidez los gritos cortos de la cabina. Dea, listo. Oxígeno. Clear. Claire llegó a la plataforma con la piel azulada y los labios pálidos, pero aún no era un cuerpo, era una pregunta. Los paramédicos la giraron de lado para drenar el agua, abrieron la vía aérea, buscaron el pulso que a veces se esconde como un pez bajo roca. Lucía le sostuvo la cabeza con la delicadeza con que se sostiene una palabra que no debe romperse. La primera descarga eléctrica sacudió el aire, la segunda clavó la escena en una especie de tiempo elástico. Al fondo, Cairo dio un círculo amplio, lento, como si el estanque se hubiese vuelto catedral y él no supiera dónde guardar su culpa. El olor a pescado seguía flotando, olor a infancia de orca que no armonizaba con el frío clínico del oxígeno. El pecho de Claire respondió con un espasmo pequeño, un brote mínimo de primavera bajo hielo. Un rescatista cantó el retorno de una línea fina en el monitor. Otro inició compresiones, ese metrónomo que imita a la vida hasta que decide volver por sí misma. Lucía le tomó la mano como en el primer día de prácticas, cuando ambas eran sombras al borde del agua y soñaban que un silbato bastaba para conversar con el océano. «No te vayas todavía», dijo, y el mundo pareció asentir con un parpadeo. Claire abrió los ojos un instante, lo justo para reconocer el cielo recortado por las vigas del techo, y en el borde del campo visual apareció el lomo negro y blanco de Cairo, moviéndose despacio, como si la forma del remordimiento fuese geométrica. Los protocolos siguieron bailando alrededor: oxígeno, medicación, otra evaluación, una camilla que llegó dejando un rastro de ruedas mojadas. No hubo gritos, hubo prisa educada, esa prisa que solo conocen quienes han visto demasiadas veces a la vida negociar con las orillas. Cuando la camilla se cerró a su lado, Claire intentó mover los dedos. No obedecieron, pero el intento quedó escrito en la piel. Buscó la mirada de Lucía y la encontró. Fue un puente de un solo arco. «No lo culpen», quiso decir, pero la frase se le desarmó en un suspiro. Lucía la tradujo de todos modos, no con palabras, con un gesto. Bajó la mano del técnico, que preparaba otra descarga, y la apoyó un segundo en el cabello mojado de su amiga. «Estamos aquí». En el estanque, Cairo se detuvo frente a la compuerta abierta del backpool. Por primera vez en muchos minutos, eligió el camino que siempre había entendido como hogar. Entró sin volverse. La compuerta cayó con un golpe pesado que sonó al libro cerrándose. Un técnico dejó el emisor ultrasónico en el suelo, como se deja una herramienta que ha demostrado su límite. El aire olía ahora a cloro, a metal, a promesas gastadas. Claire exhaló una vez más, una exhalación larga que hizo una curva en la mascarilla de oxígeno. El monitor dibujó una línea incierta,
como si la vida pensara en voz baja. La camilla empezó a moverse y el mundo se volvió carril. Lucía caminó a su lado, empapada, con los dedos aún ardiendo de tanto tirar de la cuerda. Pasaron junto al cubo de arenques volcado y por un instante la escena fue absurda. Peces plateados pegados a la plataforma, ojos abiertos, la belleza intacta en medio del desastre. Pensó que ese era el resumen de todo. La hermosura y el riesgo conviviendo sin obediencia. En la puerta de servicio, un rescatista miró de reojo el monitor, buscó el pulso en la muñeca y apretó los labios. Nadie dijo la palabra, pero todos la escucharon. El pasillo se hizo más largo de lo que permitía el edificio. Cuando los pasos y los ecos desaparecieron, el estanque quedó quieto como la página de un cuaderno. Un hilo de luz violeta se derramó por la claraboya y tocó el agua con un respeto nuevo. Cairo, detrás de la compuerta, emitió un sonido corto, un clic tímido que en libertad llamaría a la madre o al compañero. Nadie le respondió, porque el idioma de los humanos no alcanza para nombrar ciertos silencios. Lucía regresó sola, dejó el silbato de Claire sobre la baranda y apoyó la frente en el metal frío. No lloró como se llora un enemigo ni como se llora una estadística. Lloró con la gratitud de quien ha amado algo que puede romperte y eligió amarlo igual. Esa noche, cuando por fin el parque apagó sus máquinas, el estanque respiró sin la música de los altavoces. Hubo un momento en que el agua, inmóvil, pareció escuchar algo que venía de lejos. Quizá olas verdaderas, quizá la ciudad durmiendo, quizá la memoria. Nadie sabría jamás traducir lo que pasó en el cráneo de una orca o en el pecho de una mujer en sus últimos minutos. Lo que sí quedó claro fue la última lección de Claire Benson, escrita en la superficie con la tinta invisible de los actos. El mar no hace espectáculos, y el amor en su forma más valiente nunca deja de decir tranquilo, incluso cuando se está yendo.